presentación. Vamos a... lo que estamos viendo ahora con el mismo procedimiento anterior que estuvimos viendo cuando hicimos el desarrollo del arrollamiento inducido imbricado sencillo, el trabajo práctico número 2 es el imbricado múltiple. El imbricado sencillo, era aquel arrollamiento que tenía un solo cierre, es decir, se arrancaba y se terminaba en un punto. En el imbricado múltiple puede haber más de una situación o más de un punto de cierre. Este es un ejemplo que vamos a poner y lo vamos a desarrollar. Tiene las mismas características que el imbricado simple, nada más para mostrar otro tipo de arrollamiento que se da mucho en la parte, en la ejecución de arrollamientos de inducido. Y ahora vamos a explicar la razón de cada uno de estos. Bueno, acá este ejercicio no lo planteamos. Es un ejercicio donde el número de elementos B es igual a 18, es decir, que van a entrar 18 bobinas, 18 elementos de bobina. U vale 2, 2 elementos, 2 lados por ranura y por capa. En cada ranura hay 2 lados de bobina. Es una máquina, en este caso, de 2 polos, ¿sí? El número de discrepancia es 0, en este caso. Y el número de cierres, es 2, NM, número de cierre, o el grado de multiplicidad es 2. Bueno, operamos con la fórmula que conocemos, determinamos el número de ranuras que vamos a realizar, que necesitamos para realizar este arrollamiento, dividimos B sobre 2P, y nos da que va a tener 9 ranuras, ¿sí? Como siempre, el número de elementos de bobina y el número de delgas es igual, van a ser 18. El paso, en este caso, el primer paso parcial, o I1, operamos, hacemos la misma ecuación, B más menos B sobre 2P, como nos da un número entero, 18 sobre 2, por eso B es 0. Y en este caso, el paso de colector y el paso resultante y el paso de colector es igual a 2. Es decir, acá está la diferencia. En el sencillo y era siempre 1, paso alargado, paso acortado, pero siempre 1. Y el paso de colector, aquí el paso es múltiple, tiene más de 1, en este caso 2. Bueno, y ¿Eso es dato, ingeniero? ¿Cómo? Disculpe. ¿Eso es dato? Son datos, sí. Digamos, los datos serían lo que están a la izquierda, ¿sí? Número de elementos, número de U, número de lado de bobina por ranura y por capa, 2P igual a 2, B igual a 0, grado de multiplicidad 2. Esos serían los datos. Ahora empezamos, nosotros con los conocimientos que tenemos, vamos a empezar a ver cómo lo hacemos al arrollamiento. Necesitamos, si es de 2 polos y tenemos 18 elementos, necesitamos 9 ranuras. El inducido va a tener 9 ranuras. Es un ejemplo didáctico, en realidad nunca se hacen de tan pocas ranuras, ni se colocan tan pocas bobinas, porque como ustedes vieron cómo se genera, o van a ver cómo se genera la fuerza electromotriz y cómo se desarrolla el arrollamiento para que la onda sea lo más continua posible, más recta posible, sin tantas oscilaciones. Como estuvimos viendo, este es un ejemplo nada más que didáctico. Calculamos cuál va a ser el primer paso parcial. Por eso, desde las ecuaciones que están al medio y a la derecha, son 2 cálculos que vamos a ir haciendo. Y sub 1 igual al número de elementos sobre 2P, eso nos da 9 también. Y el paso resultante es 2.
Eso lo estimamos, el grado de multiplicidad me está dando cuál es el paso de resultado. Calculamos el paso de conexión, que es I sub 1 menos I, en este caso acá tendría que ser I, nos da 7, y esto lo conocemos en general. El número de ramas en paralelo va a ser igual al número de polos por el grado de multiplicidad. Esta es la fórmula general para determinar el número de ramas en paralelo. En este caso van a ser 4. Y el paso de escobilla también, ahora lo explicitamos, antes lo comentamos, va a ser igual al número de delgas dividido el número de polos, va a ser 9. Bueno, este es el inducido que nosotros tenemos desarrollado, es decir, fíjense, tiene dos polos, tiene dos zonas neutras, la zona neutra en la parte central y la misma zona neutra en el desarrollo de los extremos. Aquí están las 9 ranuras y están las 18 delgas. Si ustedes se fijan en cada una de las ranuras, que antes le poníamos, cuando U era 1, ahora le estamos poniendo 2. El lado 1 y el lado 2 van a estar en esta ranura, el 3 y el 4 en este, el 5 y el 6, el 7 y el 8, 9 y 10, es decir, y ahí van a estar los 18 elementos. El inducido que tenemos tiene 9 ranuras y 18 deltas. Tenemos que instalar 18 elementos de bobina. ¿Esto y ahora? No pasa. Tenemos el inducido pelado. Bueno, ahora... bueno, arrancó. Ahora tenemos los polos ubicados, los dos polos, y el desarrollo es el mismo criterio. Salimos de la delga 1, vamos al lado 1, ¿sí? Colocamos el lado de bobina en la parte superior, está ahí en la ranura, hemos colocado el primer lado de bobina, y contamos, para hacerlo, contamos los pasos. El paso que nos dice que tiene que ser I sub 1 vale 7. Perdón, vale 9. I sub 1 vale 9. ¿Cómo lo contamos a los 9 lados? Esto es lo importante. ¿Cómo lo contamos? Fíjense. Nosotros tenemos puesto el lado 1. El otro lado de bobina va a ir en ese alojamiento. 1, 2, 3, 4, uy, no quiere saltar más. Bueno, de esta manera vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Va a caer en esta ranura donde estaría el 9, 10. A ver si ahora vamos. 7, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí va a ir el otro lado. Fíjense, va a ir abajo, ese lado va a ir abajo, por eso lo dibujamos en línea de punto, lo metemos en la ranura, va abajo, y vamos a volvernos ¿hasta dónde? El paso de conexión va a ser I sub 2, el paso de conexión era 7, bueno, ahora contamos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entra sería en el lado 3. Nos conectamos con la delga 3. Fíjense que el paso de colector era 2. ¿Sí? Entonces, tenemos que ir a ese lugar. Bueno, y ahí hacemos todo el desarrollo hasta continuar.
Ustedes se fijan que estamos utilizando la primera bobina colocada, la primera bobina colocada estaría entre el 1 y el 10', con la codificación que nosotros venimos utilizando. El paso del colector dijimos que era 2, de la ranura 1, perdón, de la delga 1 saltamos a la delga 3. ¿Está bien? Y nos ha quedado, cuando nosotros completemos todo este ciclo, nos queda de esta manera. Esta bobina, la que dibujamos en color rojo, quedan colocadas de esta manera. Es decir, hemos colocado 9 bobinas, 9 elementos de bobina. Si ustedes se fijan, hay delgas que están sin conectar. ¿Está bien? El diagrama de circuito, lo que hemos hecho nosotros, me vuelvo para atrás, fíjense que esta va a ser, ¿cómo va a ser el diagrama de circuito simplificado? Hacemos lo mismo. Hemos conectado en cada una de las ramas, tenemos 4 ramas, vamos a tener 4 ramas y en cada una tenemos 4 elementos. Hemos colocado 9 bobinas y que estarán conectadas de esta manera. La 1, 10', se conectan con la 3, 12', 5, 14', 7, 16', y acá están las 9 bobinas haciendo esta parte del diagrama de circuito. Bueno, vamos ahora a colocar la segunda bobina, el segundo grupo de bobinas. Salimos de la delga 2, la conectamos, el lado lo ponemos en el lado 2, ahí está colocado el lado 2, medimos de nuevo, I1, medimos 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fíjense, aquí están, la primera ranura que tiene el lado 1 y 2 está ocupada, en la 9', va en la 10' y ahora iría en la 11'. Bueno, hacemos el mismo procedimiento, medimos 1, lo colocamos ese lado de bobina y medimos el colector y nos conectamos en el colector de la 2, saltamos al 4 y de esa manera, bueno, contamos los 7, ahora el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el paso de conexión y sub 2, perdón, y hacemos todo el desarrollo. Terminamos, completamos todo y nos queda, fíjense, el lado 1, el lado 10, el 1 y el 10 componen una bobina y el 2 y el 11 componen otra bobina. De esta manera están colocadas los 18 elementos de bobinas que nos pide este tipo de arrollamiento. En 9 ranuras en una máquina de 2 polos. Profe. Sí. Esos cuadritos que están en 3, 4 abiertos, ¿qué significan? No, como que ahí van las bobinas, no las llené para no complicar toda la figura. Pero serían los mismos elementos de bobina que están en la 1 y 2. Y en la 1 y 2 abajo no puse nada, pero serían los lados que van del lado de abajo. Está bien, pensé que tenía otro significado. Está bien, gracias. Bueno, esto queda ahora, las bobinas que están, digamos, dibujadas o graficadas en azul, serían los otros 9 elementos de bobina que hemos colocado en este diagrama de arrollamiento. Fíjense, en el arrollamiento imbricado en general, 2A es igual a 2P. Pero en este caso tenemos 2 polos, pero acá tenemos 4 ramas, porque son 2 bobinados diferentes que están conectados en la misma máquina. 2 bobinas diferentes conectados adentro del mismo inducido. ¿Está bien? ¿Para qué se hace esto? Bueno, ustedes ya van a ver que la corriente que entra en el inducido
por una de las por las escobillas que están a la izquierda, la corriente del inducido se va a repartir en 4. Es decir, que cada una de estas corrientes va a ser la corriente que entra por acá dividido 4. Eso es lo que va a circular por estos elementos de bobina. Y van a salir por acá, esa misma corriente va a cerrar por acá. Bueno, eso nos permite en una máquina tener más posibilidad de manejar corriente. Esto, las soldaduras eléctricas, ahora ya con la parte eléctrica, digamos, se ha modificado, pero la herramienta que necesita manejar mucha corriente para fundir el electrodo. Bueno, este es el tipo de conexión que se hace en las máquinas rotativas, que son soldaduras rotativas, que manejan mucho más corriente en la rama del inducido. Fíjense que los elementos que están generando son menos. Es decir, tengo menor tensión si estuviera generando, si fuera un generador, y mayor corriente si tengo que manejar esa situación. Es una de las ventajas de este tipo de conexión en el arrollamiento. Bueno, acá estaría con las escobillas colocadas. Este sería, hemos colocado el inducido que bobinamos dentro de los polos, lo hacemos girar, y bueno, si haciendo todo el seguimiento, esta van a ser las bobinas, esta van a ser cómo van a quedar las escobillas. Aquí fíjense, en la delga 16 están saliendo y en la delga 9 están entrando. Si ustedes hacen todo el desarrollo, van a ver que esta es la bobina positiva y la otra la bobina negativa. Y ahí estaría terminado. Esto muy rápido, todo lo que nos llevó toda una clase en la anterior, ahora con el mismo sistema estamos haciendo este tipo de arrollamiento. Y bueno, este sería el diagrama de arrollamiento. Y este es el diagrama de circuito. Fíjense, acá en un costado ponemos 2A es igual a 2P por N. Si N vale 1, 2A igual a 2P. En este caso, en este ejercicio, 2P era 2, teníamos dos polos, el número de elementos de cierre o de grado de multiplicidad N es 2, por eso el número de ramas en paralelo en este tipo de arrollamiento es 4. Fíjense, es 4. ¿Está bien? ¿Se interpreta esto? En la otra máquina eran 4 polos. En esta máquina son 2 polos y tenemos también 4 ramas. Porque se da esta posibilidad. Y acá se distinguen bien los dos bobinados que son distintos. Y fíjense que están conectados, están en el mismo envase, dos arrollamientos distintos que no se conectan entre sí. Hay ocasiones que se pueden conectar, uno con otro. Este tipo de arrollamiento puede mejorar la conmutación, tiene una serie de bondades que, bueno, que seguramente a ustedes se lo han explicado en el teórico. Bueno, y lo otro que nos quedaba es ver cómo es la estrella y el polígono de tensiones. Bueno, fíjense, el ángulo alfa, multiplico el número, en este caso, utilizamos el número de ranuras. El número de polos por 360 grados, es decir, que tenemos, al tener dos polos, tenemos un solo ciclo, ¿sí? Un solo ciclo magnético, es decir, que cada elemento está desplazado 40 grados eléctricos. El T, el máximo común divisor entre K, el número de ranuras, y P, es 1. Entonces, alfa prima, que es el ángulo de los rayos consecutivos, también es 40 grados. Bueno, y aquí están dibujados. Si ustedes se fijan, si me vuelvo para atrás, a ver, el lado 1, la bobina 1 está en el sentido de avance, de rotación, de giro que tiene
no llega al centro, no llega al centro del polo, donde supuestamente tenemos la mayor inducción y donde tendríamos la mayor generación de fuerza electromotriz. ¿Está bien? El 1 y el 2 están, que son dos bobinas distintas, están por ingresar al polo en el instante siguiente. Bueno, eso es lo que está, fíjense, esto está girando hacia el sentido contrario a la aguja del reloj, el 1 está por entrar al polo. Bueno, de esa manera ponemos el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, el 15 y el 17. Este sería el bobinado rojo, que dibujamos en rojo. El bobinado que está en azul, el 2, está encima o está por encima o está por debajo. Es decir, el 1 y el 2 son coincidentes, por eso el ángulo entre los elementos consecutivos es alfa y coincide con los rayos consecutivos, que es alfa prima. Bueno, de la misma manera el bobinado azul sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y ahí estaría cerrado. Este sería la estrella de tensiones. Y este sería el polígono de tensiones. Acuérdense que siempre, fíjense que acá sí lo separamos para que se viera bien y no estuvieran encimados. El bobinado rojo corresponde, ¿se acuerdan que el 1 estaba por llegar al centro, al centro del polo, y la bobina 7 estaba en la zona central? Acuérdense que cuando están horizontales no están generando. Entonces, para yo medir la tensión, la voy a medir entre los puntos de escobilla. Es decir, la tensión de los elementos 18, 2, 4 y 6 están generando en un sentido. Y el elemento en el azul, ¿no? El elemento 10, 12, 14 y 6 están generando en el otro sentido. Sería el otro lado de cómo se induce la fuerza electromotriz en otro lado, en el otro polo. Bueno, el rojo sería el primer arrollamiento y el azul sería el segundo arrollamiento, que acá lo hemos dibujado desplazado para que se vean, pero en realidad están uno encima de otro. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí. Es igual que los otros, nada más que, bueno, tiene esta característica, en el otro caso teníamos un solo arrollamiento, acá tenemos dos arrollamientos. Se puede dar el caso de que de tener un solo cierre y tener más de una, de tener un punto común de unión entre los dos tipos de arrollamiento. En este caso, el azul y el rojo no tienen el mismo punto de conexión. ¿Qué los vincula? Las escobillas. Las escobillas son los que están vinculando las conexiones. Este sería el polígono de tensión. Es decir, que acá está todo el trabajo práctico desarrollado completo. Los arrollamientos, el diagrama de arrollamiento, estrella de tensión y polígono de tensión. Dejamos de compartir y vamos a entrar, nos quedan 4 minutos, pero por lo menos vamos a hacer la introducción de el arrollamiento ondulado. Preguntas un montón, me imagino, pero bueno, las vamos a ir salvando en la medida que podamos. ¿Se acuerdan cuando nosotros empezamos esto a plantearlo? Cuando empezamos a hablar de los arrollamientos, básicamente son dos los arrollamientos,
los tipos de enrollamiento que se utilizan. El imbricado y el ondulado. Nosotros hemos visto el imbricado simple y el imbricado múltiple. Ahora vamos a ver el ondulado. Hay ondulados múltiples también, ¿está bien? Hay ondulados múltiples, pero vamos a desarrollarnos básicamente, se lo mencionamos, pero básicamente vamos a trabajar sobre el ondulado simple, que es como se hace. Bueno, acá estamos viendo lo mismo que empezamos cuando dimos el inicio de la primera clase de máquina. Se parte de un lado de bobina que está en un polo, se conecta con un lado de bobina que está en el polo siguiente. En el imbricado volvíamos sobre el primer polo, en este caso se sigue al polo siguiente, se conecta con otro lado de bobina, con el polo siguiente, y ese lado de bobina se conecta con otro en el polo siguiente, y así se cierra. Es decir, si ustedes comparan uno y otro, van a ver la diferencia que hay con esto. Todo lo que se menciona, todo lo que se menciona con respecto al paso al primer paso parcial o paso o ancho de bobina, segundo paso parcial o paso de conexión, paso resultante, si es cruzado o no cruzado, tienen todas las mismas consideraciones que en el caso de los otros tipos de enrollamiento. Acá la diferencia es que el paso resultante, ¿sí?, se empieza calculando el paso resultante, y a partir del valor del paso resultante calculamos el I1 y el I2, el ancho de bobina o primer paso parcial y el segundo paso o paso de conexión. Lo cortamos acá para poder seguirlo. ¿Puede ser? Sí, profe, sí. Sí, no hay Ok. problema. Bueno. Cortamos y arrancamos.